Hola amigos, bienvenidos aquí a un nuevo video. El día de hoy empezaremos con nuestro primer ejercicio en donde le haremos solución a una serie de ejercicios de circuitos eléctricos. En estos ejercicios emplearemos las leyes de Kirchhoff y haremos algunos utilizando el método de mallas y utilizando el método de nodos. Entonces para nuestro primer video empezaremos dándole solución a este ejercicio por el método de mallas. Serán alrededor de unos 20 ejercicios de solo mallas y después otros 20 de solo nodos. Recuerden que la mejor manera, personalmente pienso que para aprender estos métodos es haciendo ejercicios. Entonces empezaremos. Esta es una malla muy básica. Recordemos que una malla es simplemente un camino cerrado que tiene la característica que va a terminar en el mismo elemento en el que inició. Entonces aquí hice una serie de pasos que seguiremos para poder ubicar nuestras mallas y poder resolver nuestro ejercicio de una manera correcta. Entonces nuestro primer paso sería ubicar nuestras mallas. Como vemos a primera vista, se evidencian dos caminos cerrados, entonces prácticamente estas dos van a ser nuestras mallas. Nuestro siguiente paso sería asignar nuestras corrientes y ubicar nuestros signos. Recuerden que estas corrientes las podemos asignar en dos direcciones, una que es la más utilizada, que es en la dirección de las manecillas del reloj, y la otra pues obviamente que es el sentido contrario. Normalmente, como ya les dije, la mayoría de personas las ponen en el sentido horario. Entonces de esta manera las ubicaremos. Ubicaremos para nuestra primera malla nuestro sentido de corriente y para nuestra segunda malla nuestro sentido de corriente. Esta va a ser nuestra corriente 1, la nombraremos, y nuestra corriente 2. Para ubicar nuestros signos hay que seguir como este concepto muy básico. Simplemente lo que yo hago es, según el sentido que tiene nuestra corriente, por donde entra nuestro elemento va a ser positivo y por donde sale va a ser negativo. Entonces empecemos aquí por esta resistencia. Como vemos, seguimos el sentido de la corriente. Por donde entra le ponemos un positivo y por donde sale le ponemos un negativo. Seguimos nuestro camino, por donde entra positivo, por donde sale negativo. Seguimos, pero veamos acá que nos encontramos una fuente. ¿Qué pasa con estas fuentes? Las fuentes ya tienen los sentidos, los signos ya los tienen asignados. Entonces prácticamente los dejaremos tal cual. Entonces, como esta fuente ya tiene el sentido de más y menos, entonces le pondremos más y menos. Sin más, hay que dejarlos intactos. No les podemos cambiar los signos así como así. Entonces seguiremos con nuestra siguiente malla. Haremos lo mismo, entonces acá. Empezaremos por acá. El sentido de nuestra corriente va así. Empezaremos, entra, más, sale, menos. Encontramos una fuente de voltaje, la dejamos tal cual, más menos, según los signos que nos diga el ejercicio que tienen. Seguimos con nuestra siguiente resistencia, entra, más, sale, menos, y ya tenemos ubicados nuestros signos. Ya que realizamos este paso, como vemos acá, nuestro siguiente paso es aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Qué nos dice esta ley? Esta ley básicamente nos dice que la sumatoria algebraica de nuestros voltajes tiene que ser igual a 0. Es una ley muy básica, entonces lo que va a hacer es que cada voltaje de cada uno de los elementos de nuestra malla lo vamos a sumar y el resultado nos tiene que dar 0. Entonces empezaremos con nuestra primera malla, nuestra malla 1. Según el sentido de nuestra corriente, el primer signo que nos encontremos es el que pondremos y el voltaje respectivo de esos signos. Entonces, el primer signo que nos encontramos empezaremos por este punto de acá. Recuerden nuestra trayectoria, empezaremos por este punto. El primer signo que nos encontramos es un menos. ¿Y cuál es el voltaje? 12 voltios. 12. Seguimos nuestra trayectoria. El primer signo que nos encontramos es un más. ¿Y cuál es el voltaje? Acá tenemos una resistencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recordaremos la ley de Ohm. ¿Qué nos dice esta ley de Ohm? Esta famosa pirámide, donde está el voltaje, la resistencia y la intensidad. Entonces, que nuestro voltaje va a ser igual a nuestra resistencia por la intensidad. Entonces, la aplicaremos. El voltaje en esta resistencia, ¿cuál va a ser? Pues la resistencia multiplicada por nuestra corriente. Entonces va a ser 4 ohmios, que es nuestra resistencia, y la corriente que estamos trabajando, que es la corriente 1, que es la corriente que está involucrada en esta resistencia. Entonces será 4 por I1. Seguimos nuestro camino. El primer signo que nos encontramos, más el valor de la resistencia, que es de 6 ohmios, y la corriente en la que estamos trabajando, que es I1. Pero ¿qué pasa? En esta resistencia también está involucrada otra malla.
Vean, acá hay otra corriente que está relacionada con esta resistencia. Entonces estas dos corrientes están interactuando en esta resistencia. Haremos lo mismo prácticamente. La trayectoria de la corriente que seguimos, ya pusimos esta, pero veamos aquí también hay un signo, que es un menos, que es el signo de la corriente que lleva la otra malla. Entonces lo pondremos menos y haremos lo mismo. 6 ohmios, pero ya no será con la corriente 1, sino con la corriente 2. Entonces 6 y 2. Seguimos nuestra trayectoria porque recuerden que estamos en nuestra malla 1. Seguimos nuestra trayectoria y terminamos. Entonces, ¿cómo terminamos? Estos sumatoria de voltajes tienen que ser igual a 0. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agrupar, a sumar los términos que tengamos aquí semejantes. Entonces 4 más 6, 10. Y 1 más, qué pena menos, 6 y 2. Y este voltaje lo pasaremos al otro lado con signo positivo. Entonces así nos va a quedar esto. Recuerden que esto es un menos, perdón. Entonces esta va a ser nuestra primera ecuación. Ya que la tenemos, seguiremos con nuestra siguiente malla. Entonces, la siguiente malla es igual, es lo mismo, es el mismo procedimiento. Empezaremos desde cualquier punto de nuestro camino, nuestra malla. Empezaremos desde acá, desde este punto. Entonces seguiremos la trayectoria. Primer signo que nos encontramos más, no lo pondremos o pongámoslo mejor ahí para no perdernos. El valor de la resistencia 6 y la corriente en la que estamos trabajando y 2. Pero recuerden que también está interactuando otra corriente en esta resistencia. ¿Cuál es? La I1, en la cual el primer signo que nos encontramos es el menos. Entonces pondremos menos y haremos lo mismo, 6, pero ya no será la corriente I2, sino la corriente I1. Listo. Ya que tenemos esto, seguimos nuestra trayectoria, que nos encontramos nuestra fuente de voltaje, que ya tiene sus signos. Entonces no lo tocaremos, lo dejaremos tal cual, con el primero que nos encontremos. Seguiremos nuestra trayectoria, que nos encontramos un más, con el valor de resistencia de 2 ohmios y trabajado solo en la corriente 2. Entonces ya, como vemos, terminamos aquí nuestra trayectoria, ya no hay más elementos, entonces esta sumatoria tendrá que ser igual a 0. Listo. Ya que tenemos esto, haremos exactamente lo mismo que hicimos aquí arriba. Sumaremos los términos que tengamos aquí semejantes y pasaremos el número entero que esté al otro lado con el signo contrario. Entonces tenemos, recuerden, muy importante para que no se pierdan cuando vayan a resolver su sistema de ecuaciones, organizarlo, darle un orden según la corriente que estén trabajando. Entonces por ejemplo acá primero siempre va a poner la corriente I1 y después va a poner la corriente 2. Entonces empezaremos menos 6 y 1 y sumaremos estas dos, que será 6 más 2 más 8 y 2. El 10 está sumando con signo positivo, pasa al siguiente lado con signo negativo. Listo chicos, ya como vemos acá, esta va a ser nuestra segunda ecuación. Si quieren ya verla que se vea un poco mejor, simplemente la multiplican por menos 1. Solo le van a cambiar el signo. Entonces acá nos va a quedar 6 y 1 menos 8 y 2 va a ser igual a 10. Entonces ahí ya se ve un poco más sin tantos signos que de pronto lleguen a confundirnos. Entonces esta va a ser nuestra ecuación número 2. Ahora, ¿qué falta? Resolver nuestro sistema de ecuaciones. Esto ya lo pueden hacer ustedes según el método que empleen, ya sea Gauss-Jordan, un sistema como este sistema de ecuaciones 2×2. Pueden hacer el método que ustedes conozcan, que les hayan enseñado. Entonces no es más. Voy a resolver estas ecuaciones y ya les diré cuánto me dio. Bueno chicos, ya resolví este sistema de ecuaciones. Los resultados que me dieron fue que para la corriente I1 tendremos una corriente de 0.81 amperios y para nuestra corriente 2 tenemos un resultado de menos 0.63 amperios. ¿Qué nos indica este menos? Este menos simplemente nos indica que ya en la vida real, por decirlo de esta manera, el sentido de esta corriente no va a ir de este lado, sino en el sentido contrario. Entonces prácticamente eso es lo que nos indica ese menos.
Como ven, es una malla muy básica. En el siguiente video ya veremos una malla un poco más complicada. Recuerden que si no tienen muy claro esto de los sistemas de ecuaciones, pueden checar algún video por YouTube. La verdad, yo también he aprendido mucho en lo que es álgebra, matemáticas como tal en esta plataforma. Me parece una plataforma muy genial. Parece que nos brinda mucho conocimiento. Entonces recuerden estudiar un poco esto. Entonces en el siguiente video realizaremos este ejercicio que les dejaré aquí por si lo quieren ir estudiando, ir mirando cómo lo pueden solucionar. Y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerda que si este video te fue de utilidad, le puedes dar like y puedes suscribirte. Adiós.